2 minutos para las 11 de la noche, nos vamos con Mauro Gundín al móvil. Allí está Rosendo Fraga. Adelante, buenas noches. ¿Están ahí? Hola Sí, Fabián, buenas noches. Vos lo decís, estamos con Rosendo Fraga. Poco prólogo voy a hacer, lo importante es lo que pueda llegar a analizar él con ustedes en lo que respecta a este día. Rosendo, usted me decía en la previa, un día para analizar bastante desde todos los conceptos, ¿no? Creo que ha sido un día difícil, hemos tenido en lo económico, ¿no es cierto?, el tema de la deuda, y hemos tenido también en el coronavirus, ¿no es cierto?, cifras que muestran, sobre todo lo de fallecimientos y nuevos contagios, que el tema, ¿no es cierto?, está complicado, pero además esto me parece que lo que nos está mostrando es algo, que el coronavirus y la economía no son compartimentos estancos, son dos procesos que se están dando simultáneamente, no son dos fases sucesivas, son dos procesos que están dando simultáneamente. ¿Qué opinas, Rosendo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te pareció la presentación hoy de Argentina? ¿Qué tal, Fabián? Para, bueno, tratar de no entrar también en default con los bonos extranjeros. Bueno, a ver, yo te diría, el Financial Times, el diario especializado en economía de Londres, hace 2 días publicó un artículo que dijo: la Argentina se encamina a su 9º default. Bueno, y este me parece que es el punto. Acá hay un dato histórico, ¿no es cierto?, con la Argentina. La Argentina tiene un muy mal récord o antecedentes en materia de cumplimiento de deuda. Y esto es una carga y una historia, ¿no es cierto?, que nos complica. Ahora, mi impresión es que lo de hoy estuvo más dirigido a la opinión pública argentina que a los acreedores. Los acreedores no necesitan de un discurso del presidente, porque la propuesta está presentada por escrito. Quizás, supongo yo, y esa presentación con la vicepresidenta, con el jefe de gobierno porteño en conjunto, esa señal política, me parece, estaba más destinada a la opinión pública interna que a los acreedores. Rosendo, ¿cómo estás? Buenas noches. Siguiendo esta lógica de razonamiento, ¿no? Te pido una perspectiva más política respecto de esa foto que acabas de describir. La presencia de la vicepresidenta, la que no veíamos en este último tiempo, bueno, hay que decir también que estuvo de cuarentena cuando regresó de Cuba. La de Horacio Rodríguez Larreta, un dato político relevante, ¿no? Estaba sentado al lado del presidente Alberto Fernández, que estaba flanqueado de un lado por Cristina Kirchner, del otro lado por Larreta, y gobernadores del oficialismo y de la oposición. ¿Qué lectura haces de ese escenario? Yo creo que el presidente lo que trató de demostrar, y yo creo que lo logró, es el consenso político. Uno puede, desde un punto de vista analítico, que dentro del oficialismo hay 2 centros de poder, el presidente y el vicepresidente, y eso en política es así. Y en la oposición, la figura con más poder territorial es Rodríguez Larreta. De esta perspectiva yo diría que las 3 líneas centrales de la política argentina estaban presentes. Y con los gobernadores el apoyo desde el punto de vista territorial. Pero vuelvo al punto, todo esto, que me parece que el presidente lo logró, mostrar un consenso político, su efecto es más para nosotros que para los bonistas. Y para afuera, ¿qué estás viendo o cómo crees que se va a encaminar eso? Y te quiero preguntar por el rol de la oposición, porque generalmente a poco tiempo cuando asume un gobierno la oposición se calla, pero ante semejante situación que tenemos como esta pandemia, ¿no ves muy apagada la oposición, digo, desde el punto de vista positivo, de colaborar, de aportar algo? Bueno, a ver, yo, comenzando por la oposición, yo creo que siempre hay márgenes para proponer otras cosas, para pedir que algunas cosas se hagan mejor, para pedir algunas cosas, ¿no es cierto?, no. Pero me parece que en este tipo de contexto la iniciativa la tiene el oficialismo, la iniciativa la tiene quienes están gobernando. Además, y esto también por lo general es medio inevitable, cuando una fuerza política pierde el poder, el liderazgo nuevo no se reconstruye automáticamente. Larreta estaba presente, es el poder territorial, el expresidente Macri por otro lado, Vidal tiene su espacio. Entonces tampoco me parece que tenga hoy la oposición una unidad de acción como para poder ser un protagonista político principal, con un clima que es el del coronavirus, que además, ¿no es cierto?, tiende a generar, yo diría, una sensación común en la gente. Ahora, hoy estamos todos unidos, o sea, veíamos la foto de hoy, todo el mundo unido en pos de lo mismo, la imagen del presidente está con buenos números y todo. ¿Qué pasa si los bonistas finalmente no aceptan la oferta de la Argentina? ¿Qué puede pasar con la imagen? ¿Qué puede pasar con la unión que tenemos hoy?
A ver, yo creo lo siguiente. A mí me parece que no haya acuerdo con la deuda para la Argentina es más negativo que positivo, pero me parece que la dinámica de la economía pasa principalmente hoy por la economía real, antes que por el tema de la deuda. Si este trimestre que hemos empezado a transcurrir, abril, mayo, junio, cuando uno mira los números de caída de la economía, incluido China, Estados Unidos, Alemania, son niveles de caída históricos. Yo creo que acá hay un tema al cual hay que prestarle mucha atención, que es la destrucción de la economía real que está teniendo lugar en este momento en la Argentina, como también en el resto del mundo. Esto es lo que yo decía un poco al principio, guarda, las dos cosas van al mismo, ¿no es cierto?, van al mismo tiempo. El gobierno toma medidas, asistencia a las pymes, el IFE, sobre todo dirigido a los trabajadores informales, pero bueno, este es un proceso realmente difícil. A nivel mundial, ¿qué es lo que dice? Lo dijo Merkel, lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, la peor crisis de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otros que dicen la peor crisis de los años 30, otros que dicen la peor crisis de la historia. Es decir, nos estamos enfrentando frente a un fenómeno realmente singular y dramático. Seferino, perdón, estaba mirando a Seferino y no, Seferino está ahí. Me estaba mirando a Seferino antes. Bueno, Bueno, verá, es un honor para mí. No, te agradezco mucho que le haya dicho Seferino. Bueno, perdón, Rosendo, buenas noches. Vos recién hablabas de crisis y la verdad es que si uno tuviera que hacer un raconto de las declaraciones del ministro Guzmán respecto a la negociación de deuda previo a la pandemia, siempre se habló de un crecimiento sostenido y la necesidad de pagar en función de que Argentina creciera. Si no hubiera mediado esta pandemia en la cual todos hoy nos estamos escudando, ¿hubiera sido una situación diferente ante los acreedores? ¿Vos pensás que mañana se podría haber llegado a plantear un plan de pago distinto o estaríamos en la misma situación de peligro de default? A ver, en alguna medida me parece, y esto es una conjetura, no información, el gobierno ha hecho una postura inicialmente dura o poco flexible frente a los acreedores, partiendo de la base que este contexto le da más margen político en la negociación. Ayer en teleconferencia se reunieron todos los ministros de Economía y Finanzas del G20, incluido el argentino. Tomaron una resolución que yo diría para mí tiene muy poco efecto operativo, es instruir al Banco Mundial y al Fondo Monetario para que asistan a los países, entre comillas, pobres en su endeudamiento. Hay un clima, en alguna medida en este sentido, que es por el cual me parece que el gobierno piensa que una propuesta dura como esta puede llegar a tener éxito. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener presente? Esto dijeron los ministros, pero los bonistas se mueven por otros parámetros. Ahora, Rosendo, Alberto Fernández está aprovechando, entre comillas, no es que lo quiera, pero está aprovechando bien la crisis del coronavirus, porque hoy tiene mejor imagen que antes. ¿Y esto vos crees que va a ser definitivo o puede cambiar, va a depender de cómo salgamos, cómo quede la economía? No, las encuestas cambian muy rápidamente. La fotografía de hoy no tiene por qué ser la película de los próximos meses y hay muchos ejemplos en ese sentido. Primero, por lo general, no todos, pero por lo general, los líderes políticos en la etapa inicial del enfrentamiento con el coronavirus crecen. Y crecen porque, ¿no es cierto?, se cierra fila, la gente ve un enemigo común. Hay excepciones como Estados Unidos, con una grieta tan importante, está el país dividido en dos, yo diría también en este tema. El punto es, cuando uno observa o analiza, ¿no es cierto?, los datos que se van distribuyendo, la gente está de acuerdo en enfrentar al coronavirus, pero le preocupa también la economía. Es decir, yo creo que el desafío más importante posiblemente para el presidente va a ser en los próximos meses con los efectos económicos, sociales que genera sobre todo, ¿no es cierto?, el freno que está teniendo la economía. Me parece que el presidente frente al coronavirus se fortalece. En lo económico, veremos. Bueno, también dependerá mucho qué pasa con el coronavirus a nivel mundial y qué nos pasa acá, Rosendo, porque ya veníamos con una angustia económica muy fuerte, con tantos años de poco crecimiento, con la inflación galopante.
¿Te metés un poquito con la economía? ¿Vos qué crees que puede pasar con eso, más allá de la situación de coronavirus? Bueno, empecemos por el mundo. ¿Cuál es el dato más importante para el mundo hoy? Si hay o no segunda ola de infección. Este es el más importante para quienes toman decisiones en el mundo. Primero, hay países, incluido China, que están tomando medidas para prevenir este riesgo. Hay países del Asia que fueron exitosos en, ¿no es cierto?, combatir la pandemia, que encuentran que personas que ya habían sanado se vuelven a enfermar. Porque si eso se consolida, ahí el cuadro económico, ¿no es cierto?, se nos complica más. La directora ejecutiva, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, tuvo, yo diría así, hace ayer, una declaración, antes de ayer, una declaración sobre la Argentina, que bueno, es dura, pero vamos a ver. Es dura. La Argentina es un enfermo que esta enfermedad lo agarra con las defensas bajas. Como diciendo, mire, la Argentina está menos, fuerte, ¿no es cierto?, para enfrentar esta crisis económica que otros países. Debe ser una pregunta contrafáctica, pero con el problema de que todavía no pasó el hecho. O sea, las contrafácticas son cuando un proceso terminó. Él es especialista en historia contrafáctica. Ya lo sé, por eso le hago esta pregunta. Lo que pasa es que vamos a arriesgar sobre un riesgo en la pregunta. ¿No te parece que hay un torneo mundial por ver quién anuncia la peor catástrofe sanitaria o económica cuando hace declaraciones? Pues, por ejemplo, se han tirado cantidad de infectados en Inglaterra que no se dio, pero le han errado por muchísimo. Por muchísimo. Entonces digo, no ganó en algún momento y no puede que también con la economía pase lo mismo, la peor crisis de la década del 30, la peor crisis en los últimos 500 años. ¿No hay una cosa que si digo algo terrible salgo en los medios? A ver, yo diría lo siguiente. Por ejemplo, Merkel dijo la peor crisis de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no sé si a ella le convenía o no decir eso. El secretario general de las Naciones Unidas también le dijo lo mismo. A mí me parece, ¿no es cierto?, lo siguiente. Hay veces, y esto muchas veces los británicos son especialistas en este tema, ¿no es cierto?, que uno pone por delante el peor escenario para que después, siendo menos que ese escenario, ¿no es cierto?, el efecto pasa a ser positivo. Claro. Si yo digo, por favor, el PBI va a caer 10% y después el PBI cae 3 o 4, eso me genera un efecto, ¿no es cierto?, de expectativa positiva. Y además, Rosendo, no puede ser también... Se hace. Sí, termina, por favor. No, entonces yo creo que esto puede pasar. Ahora, mi opinión es que, ¿no es cierto?, una pandemia de estas características no la hemos tenido por lo menos en un siglo, y una caída de la economía creo que va a ser importante. Acá el gran tema, de cualquier manera, no es la caída, y acá viene la comparación de los años 30. En los años 30, más que la caída, fue la depresión durante casi una década. ¿Cómo salimos? Claro, es decir, los años post-30. No rebotó. Sí. Claro, en esa década la economía estuvo parada toda la década. Así es. Rosendo, como siempre, gracias por esperarnos además, gracias por la clase, profesor. Mauro, gracias, buenas noches. No, gracias Fabián, gracias a ustedes. Siempre, un gusto. Hasta luego.